Buenas tardes, es un grande privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Dios en esta tarde, en este día en el que celebramos, festejamos, homenajeamos a mamá. De ahí el cambio que hicimos en nuestra lectura y vamos a tener el tema o el mensaje que lleva por título Un trabajo de fe, precisamente homenajeando la labor de mamá. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos en esta ocasión, en este día, poder estar aquí en tu casa como cada semana y bendecir tu nombre, recibir tu palabra, Señor, adorarte y cantarte nuestras alabanzas. Señor, queremos gozarnos delante de tu presencia, como lo estamos haciendo, deleitarnos en tu palabra y recibir enseñanza de ella. Señor, abre tú en nuestro entendimiento, habla en nuestras vidas y gracias, Señor, porque sabemos que es un alimento para nuestras almas. Fortalece nuestra fe y, Señor, te rogamos estas bendiciones con el perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Durante el ministerio apostólico de San Pablo, él tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas. Fueron años de ministerio, aunque no tenemos un dato preciso de cuántos fueron los años que Pablo estuvo ministrando la palabra de Dios. Lo que sí tenemos registrado en el libro de los Hechos es un itinerario de todo el trabajo, de toda la labor ministerial de este siervo de Dios, en el que, recalco, conoció a muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, estaban en la mente y en el corazón de Pablo. Y es una experiencia ministerial hermosa el poder traer a la memoria a los hermanos de Hidalgo, en nuestro caso, los hermanos de Oaxaca o los hermanos de Campeche. Y usted que ha tenido a lo mejor una experiencia similar dirá, cuando escucha un nombre dice, la hermana de Tabasco. Usted escucha el nombre de la hermana Milka, ahora en gloria del Señor, y usted inmediatamente se conecta con el lugar, ¿verdad? A propósito, seguimos orando por la familia de nuestra querida hermana que quedó, pero pues el Señor les fortalezca. Ella ahora duerme en el Señor. Y a lo que me estoy refiriendo es precisamente este tipo de experiencias. Uno escucha nombres y se conecta con el lugar, se conecta con la obra, y es una experiencia que Pablo tiene casi al final de su existencia. Cuando él escribe la segunda epístola a Timoteo, recuerden el detalle, él ya es un hombre viejo. Segunda Timoteo, cuando se escribe, Pablo en el capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por demás, ya solamente me estoy esperando la corona que el Señor juez justo me dará a mí, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, etcétera, etcétera. Pablo ya es viejo, está en la cárcel, y él trae a la memoria nombres de personas que conoció. Y bueno, para comprobar esto, quiero que me acompañen al libro, antes de abordar 2 Timoteo 1:5, vamos a Romanos capítulo número 16. Romanos capítulo 16, aunque la epístola a los Romanos se escribe en otro tiempo, vean cómo Pablo conoce a gran cantidad de hermanas. Y aquí menciona algunos nombres solamente, comenzando desde el versículo 1 a nuestra querida hermana Febe. Y dice de ella en el versículo 2, ha ayudado a muchos. Pablo trae a la memoria nombres, en este caso el de Febe, cuando escribe Romanos 16, y dice, es una hermana que ha ayudado a muchos, es una hermana trabajadora, ayuda demasiado, dice inclusive me ayudó también a mí. En el versículo 3 dice saludad a Priscila.
Y Aquila dice mis coadjutores. Coadjutor es uno que ayuda en un trabajo, alguien que colabora, alguien que coopera. Y dice de Priscila, dice mi ayudadora, una persona que ha ayudado también sin lugar a dudas en la obra de Dios. Versículo 6 dice, saluden a María, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra hermana más, María, y se dice ahí Pablo no omite el detalle de decir, es una hermana que ha trabajado mucho, ¿verdad? Como mencioné a nuestra hermana Milka, y algo dije el domingo predicando allá. Dije, es una hermana que ha dejado un ejemplo, que ha trabajado, y bueno, uno escucha el nombre y hace conexión con todo. Eso es lo que hace Pablo. Dice, saluden a María, una hermana que ha trabajado incansablemente, ha trabajado muchísimo en el Señor. Versículo 7. Dice aquí, a Junia, dice, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, dice, y mis compañeros en la cautividad. Noten esto es interesante porque dice, los que son insignes entre los apóstoles. Junia y Andrónico, dice, son insignes entre los que sirven al Señor, entre los apóstoles. Y allí están los nombres. Si pudiéramos nosotros continuar, porque en el versículo 12 menciona a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, dice igualmente mujeres trabajadoras, a la mamá de Rufo, ¿sí? A quien dice que también la llama madre mía. Versículo número 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, dice, y a su mamá, no menciona el nombre, pero dice madre, su madre y mía, la mamá de Rufo, ¿sí? Ahí está. Y versículo número 15, dice saludad a Filólogo y a Julia. Ahí está, a Nereo, a su hermana, no menciona nombre, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Nombres de personas que Pablo trae a la memoria, se conecta en la obra, en la labor que ellas han realizado. De allí el título del tema de esta tarde, basado en 2 Timoteo 1:5, cuando Pablo menciona a la mamá de Timoteo. Entre todas las mujeres que Pablo menciona en Romanos 16 y en otros capítulos de las epístolas, hay otros nombres también por allí. Por ejemplo, cuando escribe a los filipenses, Pablo también recuerda el nombre de unas hermanas que por ahí tenían ciertas discrepancias, Bodias, la menciona por allí. Bueno, son nombres, pero en esta tarde quiero hablar de una mujer que para Pablo fue alguien muy especial, de quien reconoce su hermosa labor, un trabajo de fe que ella había realizado como mamá. Me estoy refiriendo a Eunice, una mujer, según Hechos 16:1, una mujer fiel. Esto es lo primero que tengo que mencionar. Cuando Pablo recuerda a Eunice, Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, dice, es una mujer fiel. Entre tanto que de las demás dijo que son trabajadoras, que son coadjutoras, que le ayudaron mucho, de Eunice se dice que fue una mujer fiel, ¿sí? Y esto es digno de resaltar. El trabajo de fe de una mujer como Eunice dentro del hogar es respaldado por la fidelidad de ella. Es una mujer fiel, se da testimonio. Durante
el segundo viaje misionero de Pablo, según lo que está narrando Lucas, él llega a Derbe y a Listra, y allí dice la Escritura, lugares de Asia, ciudades de Asia, donde conoció a la familia de un joven discípulo llamado Timoteo, de quien también se dice allí en Hechos 16, que de él daban buen testimonio. Y esto es interesante porque quiero que veamos la conexión entre la fidelidad de Eunice, Hechos 16:1, una judía fiel, y el testimonio que se da de Timoteo. ¿Cuál es la conexión de Eunice y de Timoteo como madre y como hijo dentro del hogar que ellos tienen? Hay un dato que no podemos omitir. Dice Hechos 16:1 que esta mujer judía llamada Eunice está casada con un hombre griego. ¿Por qué se dio la situación así? No se sabe, no se menciona, pero aún estando casada con un varón griego, de quien no tenemos ninguna información, solamente su nacionalidad, lo cierto es que Eunice conserva su fidelidad a Dios. Y esa fidelidad es la que la va a llevar a hacer un trabajo de fe dentro del hogar. Porque ese buen testimonio que se da de Timoteo, vean cuál es la conexión, es el reflejo precisamente de lo que él aprendió en su hogar. ¿Y qué queremos obtener de estos textos como enseñanza? Precisamente esto, que nuestros hijos, los hijos que crió mamá en ese trabajo de fe, es un respaldo de la fidelidad a Dios. Pero ese testimonio que se da del hijo, en realidad habla de la labor de la mamá. Y eso es lo que menciona Pablo en segunda a Timoteo, en el capítulo 1. No era producto, escuchen esto, del trabajo de la iglesia, ¿sí? Sino más bien, según lo que dice Pablo en 2 Timoteo 1:5, es el reflejo del trabajo de fe de la mamá. No es la labor de la iglesia. Si bien la iglesia coopera, colabora en la instrucción y en la educación de los hijos, en realidad lo que sucede aquí en la vida de Timoteo y ese buen testimonio que se da de él es el reflejo del trabajo de la mamá. Y eso es lo que dice Pablo. Escuchen con esto que acabo de mencionar y comentar lo que dice Pablo cuando escribe la segunda epístola. Él ya es viejo y dice el versículo 5 así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. La fidelidad de Eunice a Dios formó el carácter de Timoteo, y ese es el trabajo de fe. Eso es lo que le dio la forma, la fidelidad de Eunice, la labor que ella hace dentro de su hogar, en la formación de su hijo. Cuando Pablo llega y conoce a Timoteo, la iglesia da buen testimonio del muchacho. Y eso dice Hechos 16, daban buen testimonio de Timoteo. Pero eso era el reflejo de lo que ocurría en su hogar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nuestros hijos precisamente son el reflejo del trabajo y de la labor que realiza mamá. El trabajo que hace mamá.
Pablo, cuando trae a la memoria precisamente estos nombres, el nombre de Loida y de Eunice, le dice a Timoteo, esa fe no fingida, una fe auténtica, dice, esa que está en ti, yo sé, no es que se haya heredado, porque la fe no se hereda, ¿sí? Pero, dice Pablo, esa fe que estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti es una fe no fingida. Eunice había trabajado como madre, y menciono esto porque, bueno, en el contexto, en la antigüedad, en aquella época, mamá se daba al trabajo en el hogar. La crianza de los hijos recaía casi completamente en la mamá, no en el papá. Hoy los tiempos han cambiado, la modernidad ha invertido muchas cosas, pero aquí vemos nosotros, y no digo que esté mal, está bien. Y aunque la modernidad ha traído muchas cosas, lo que nunca se debe de descuidar es la labor de mamá, el trabajo de mamá dentro del hogar, en la formación del carácter de nuestros hijos. Vuelvo a mencionar que la fe no se hereda. Eunice trabajó en el carácter de Timoteo, en la formación, en la crianza del hijo, y en su momento el hijo tomó sus propias decisiones que los llevaron a dar buen testimonio dentro de los mismos hermanos. Es la fidelidad de la mujer a Dios lo que se reflejó en la vida de este muchacho Timoteo. Y aunque la modernidad, decía yo, ha cambiado muchas cosas, queridas hermanas, no debe de cambiar la fidelidad, la lealtad a esta hermosa labor que Dios ha puesto en ustedes. Si ustedes son fieles a Dios, el Señor les va a ayudar en el trabajo que realizan dentro del hogar, en la formación de los hijos. Con ser fieles a Dios, están enseñándole ustedes a sus hijos y están formando el carácter de estos muchachos, hombres y mujeres. Entonces la vida de Timoteo, la fe que él tiene, y dice Pablo, ahora que ya es viejo, yo la traigo a la memoria, porque yo recuerdo a tu abuela. Pablo había conocido, sin lugar a dudas, a Loida y a Eunice. Y ahora en su vejez Pablo se acuerda de estas hermanas. Dicen algunos comentarios que, pues si Pablo ya era viejo, muy probablemente Loida, siendo la abuela de Timoteo, pues a lo mejor ya no estaba. Es lo más probable por cuestión de tiempo. Pero cuando Pablo habla aquí en 2 Timoteo 1:5 de la fe no fingida, de la fe auténtica, es sin lugar a dudas, es una fe que no se queda sin obras, tal como lo dice Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice que así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Si Pablo habla de una fe auténtica, genuina, una fe no fingida, que dice que estuvo en Loida, en Eunice y ahora en Timoteo, está hablando de una obra, de una fe, que produce obras. Y esas obras estaban precisamente reflejadas en la vida de Timoteo. Timoteo es el trabajo de fe de una mamá. Así que, queridas hermanas, ustedes no solamente deben de guardar la fidelidad a Dios, sino también la fe, porque esa fe verdadera las va a llevar a las obras. Y las obras, según dice la palabra de nuestro Dios, que hay que servir a todos, mayormente a los de casa, porque si alguno no tiene cuidado de los de casa, es peor que un infiel. Entonces, si nuestra fe produce obras, las obras principalmente deben de realizarse en casa, primeramente en casa. Y la obra de mamá
Las obras de la fe de mamá primeramente son en la vida de los hijos. Así que nosotros vemos entonces en la vida de Timoteo el trabajo de Eunice, pero también los frutos o las obras de la fe y de la fidelidad que ella tiene. Queridas hermanas, que el Señor las bendiga no solamente en este día, sino en su labor como mamá. Hoy más que nunca vemos una sociedad muy desquebrajada, muy alejada de los valores, porque el núcleo de la sociedad, que es el hogar, en donde mamá trabaja, se ha visto afectado gravemente. Hay mucha disfuncionalidad dentro de los hogares, y esto no debe de perderse, aun cuando la modernidad ha traído muchos recursos, ha aportado muchas cosas que bien utilizadas son una bendición, pero nunca al grado de descuidar la labor que mamá tiene dentro de casa. Nunca está ninguna cosa por encima de la labor que la mamá tiene que realizar en la formación de los hijos. Entonces este texto, 2 Timoteo 1:5, ayúdenme a descifrar algo. ¿El elogio para quién es? ¿Para Timoteo o para la abuela y la mamá? ¿Ustedes qué creen? Dice Pablo: yo traigo a la memoria la fe no fingida. ¿A quién está elogiando Pablo? ¿Para quién es el reconocimiento aquí? ¿Quién se lleva el reconocimiento? Según lo que estamos viendo y lo que estoy comentando, el reconocimiento se la están llevando estas hermosas mujeres, Loida y Eunice, que comparadas con las demás hermanas que menciona Pablo en otros textos, dice: han trabajado, se han esforzado, han servido, han colaborado. Pero de estas mujeres dice el trabajo que hicieron en casa. ¿A qué punto llegó Pablo? Al punto de decir: Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe. Se siente allí, cuando le llama a él hijo en la fe, está en realidad reconociendo la labor que hicieron estas mujeres. Y según lo que comentan algunos, de que si Loida ya no estaba en vida, vean cómo, aún estando ella ausente, se cumple lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sus obras con ellos, con ellas en este caso, continúan. Porque allí estaba un siervo de Dios llamado Timoteo, un pastor, que está sirviendo a Dios, y que esto lo había traído desde su niñez. Dice más adelante Pablo, cuando escribe estas cartas a Timoteo, dice: tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y quién le enseñó las escrituras? En su niñez no hubo nadie más que la mamá y la abuela. Esa es la labor de mamá, ese es el trabajo, ¿sí?, que tiene que realizar mamá. La obra de mamá continúa aún estando ella ausente en la vida de sus hijos. Y yo pensaba que este día, 10 de mayo, a lo mejor para muchos no sea un día para celebrar, porque mamá ya no está. Pero mencioné hace un momento que cuando Pablo menciona a la mamá de Rufo, dice que también es madre suya. Y yo le decía a Katy hace un momento que aquellos que ya no tienen a mamá aquí en carne, yo creo que deberían de adoptar a una. No me tome a mal la expresión, pero yo digo que la iglesia hace tantas conexiones con hermanos y con hermanas, que si Pablo dice: la mamá de Rufo también es mi mamá, y si Timoteo, no siendo su hijo, le llama hijo, si hay esas conexiones dentro de la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes vieron a una hermana como mamá, que no era la consanguínea, pero ustedes dijeron: para mí es como mi mamá. Es lo fabuloso que nos ofrece la iglesia, esta comunidad de creyentes en la que podemos
entablar esas conexiones. Y vean que esto no es nuevo, ¿no? Pablo dice, ella también fue como mi mamá. Y ahora que yo recuerdo mis tiempos de estudiante, cuando andábamos en las iglesias, hubo muchas hermanas que estuvieron allí haciendo esa labor como mamá. Así que si para alguien este día no tiene quizás a quien festejar, en la iglesia hay a quien festejar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y esta labor que ustedes realizan como mamá, tan importante, tan fundamental en la formación de los hijos, sea, hermanas, el reflejo de la fe y de la fidelidad de cada una de ustedes como creyentes en Dios. Vamos a hacer oración. Oramos. Bendito Dios y Padre, queremos suplicarte que tú seas en este día y siempre con nuestras queridas hermanas que tienen esta misión tan importante, este trabajo, esta labor de ser mamás. Señor, quizás nosotros como varones no entendamos a cabalidad todo lo que implica el ser mamá. Señor, tú conoces el corazón de ellas y hoy yo quiero orar por nuestras hermanas para que tú las bendigas, las guardes, las prosperes, las sostengas, las consueles, las ayudes, las colmes de sabiduría, de fortaleza, que tu gracia, Señor, sea sobre cada una de ellas. Señor, ¿qué más quisiéramos pedirte para nuestra mamá, para quienes todavía tenemos la bendición de tenerla en vida? Para aquellas que ya están en tu presencia, Señor, están mucho mejor. Pero un recuerdo, Señor, como el que Pablo trae de estas hermanas, hoy también el recuerdo para aquellas que ya no están con nosotros, pero están en tu presencia alabándote y glorificándote. Señor, gracias por sus vidas, gracias por la obra, porque muchos de los que están aquí siendo hijos e hijas son precisamente, Señor, parte del trabajo, del resultado de la labor tan importante que hizo mamá en su tiempo, Señor, en su momento, cuando estuvo aquí. Padre Santo, para cada una de nuestras hermanas, bendícelas, fortalécelas, y en especial, Señor, por nuestra hermana Vero, sosténla, fortalece su cuerpo, ayúdala, concédele tu gracia, y una vez más, Señor, le permites la dicha de ser mamá. Dale sabiduría a las mamás más jóvenes, Señor. Nos acordamos de Tania, de Madaí, de Leslie, de todas aquellas, Señor, que siendo jóvenes, Señor, ya están en esta hermosa labor de ser mamá. Un trabajo arduo, un trabajo que va a requerir fe, fidelidad, constancia, dedicación, pero sobre todo dependencia de ti, Señor. Ayuda a cada una de nuestras hermanas y aquellas que ya son grandes en edad, Señor, como nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Cuquita, a quienes recuerdo, Señor, en este momento, y pues todas aquellas que todavía, Señor, están entre nosotros. Padre Santo, te rogamos porque tú las bendigas, Señor, las sigas sosteniendo en tu gracia. Y Padre Santo, pues te rogamos bendición para aquellos que quizás hoy no tengan a quien festejar, Señor, consanguíneamente, pero Padre Santo, alrededor de nosotros están tantas queridas hermanas a quienes amamos en la fe de Jesucristo y en quien podemos ver, Señor, también esa labor, ese reflejo de mamá, Señor, en cada una de ellas. Por todos, Señor, los hogares, te rogamos porque tú bendigas y en este día y siempre la labor que realiza cada una de ellas. Gracias por sus vidas, gracias por su labor, gracias por sus fuerzas, Señor. Gracias por esa fe y por esa lealtad que tienen para contigo. Hoy oramos agradeciéndote, Señor, por la vida de ellas y te rogamos bendiciones para cada una de nuestras hermanas, Cintia, Sandra, mamás jóvenes, Señor, también a todas ellas. Si omito algún nombre, Señor, tú las conoces. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén.